El objetivo de esta comunicación es mostrar que la tradición socrático-platónica del cuidado de sí configura el pensamiento teológico literario de Teresa de Ávila, cuya raíz se sustenta en el desarrollo de su antropología, basada en la interioridad y concebida como un don de lágrimas capaz de ser el fundamento para la misericordia. La exposición que propongo estará estructurada en dos aspectos. En primer lugar, expondré el cuidado de sí desde la perspectiva de las tecnologías del yo, señaladas por Foucault, pero reinterpretadas desde la noción ignaciana de ejercicios espirituales, rescatados por Pierre Hadot para mostrar cómo el pensamiento de Teresa de Ávila se enmarca desde estas coordenadas. En segundo lugar, analizaré en qué consiste el don de lágrimas desde la teología católica y cómo puede interpretarse desde la noción de interioridad. Pues bien, la noción de epimeleia designaba en el pensamiento griego la preocupación por el cuidado del alma, especialmente la necesidad de conocerse, el cuidado de uno mismo. En palabras de Foucault, en su hermenéutica del sujeto, lo que va a caracterizar el cuidado de uno mismo en la tradición platónica y neoplatónica es, por una parte, que la preocupación por uno mismo da acceso a la verdad y a lo que debe de existir de divino en cada uno. Conocerse, conocer lo divino, reconocer lo divino en uno mismo, es algo fundamental de la forma platónica y neoplatónica del cuidado de sí. Esta condición de la relación a uno mismo y a lo divino, de la relación a sí mismo como algo divino y de la relación a lo divino a través de uno mismo, es para el platonismo una de las condiciones de acceso a la verdad. Fin de la cita de Foucault. En efecto, la cuestión que plantea Teresa en sus escritos puede describirse desde los mismos criterios establecidos por Foucault al comentar la filosofía platónica. ¿Cuál es el precio que debe pagar el alma para acceder a Dios o a la verdad? ¿Qué tipo de transformaciones o trabajos debo hacer sobre mí mismo para lograr esa comunión con Dios? El enfoque introducido por Pierre Hadot respecto a la noción de ejercicios espirituales y la problemática Foucaultiana de los modos de subjetivación muestran que el pensamiento teresiano puede comprenderse desde el cuidado de sí propio del socratismo cristiano y desarrollado por Platón en diálogos como Alcibíades o Filebo. En este último diálogo, que versa sobre la relación entre placer y virtud, señala Platón que los apetitos surgen o se potencian mediante la imagen o representación de lo que proporciona placer. Es decir, el deseo se suscita no en el cuerpo, sino en el alma, que es la que puede hacer presente a través del recuerdo lo que se desea y provocar así la epitemia. La pregunta sobre cuál es el mejor modo de vida o cómo puede determinarse aquello que es bueno para el ser humano constituye posiblemente la preocupación central del pensamiento de Platón. Y en este sentido, la indagación sobre el placer y su relación con la sabiduría o la razón aparecen como ingredientes necesarios para comprender adecuadamente el sentido del pensamiento platónico. En el Filebo se vincula la belleza, la medida y la verdad con el bien. Es decir, aparecen claramente reflejados en el pensamiento platónico la importancia de establecer medidas y pesos que permitan determinar cuáles son las proporciones o mezclas necesarias para alcanzar un equilibrio o armonía entre las diversas partes del alma. En función de lo dicho, cabe preguntarse, ¿cómo hacer un uso adecuado de los placeres? ¿Cómo limitar, moderar o controlar las pasiones del alma? El uso de las capacidades intelectuales sería lo mejor para el ser humano porque la vida se decide a cada instante. Es decir, el único modo de investigar en qué consiste la eudaimonía o cuál es el mejor estado o disposición afectiva para el ser humano requiere inevitablemente el uso de la razón para determinar, según he indicado, la mezcla adecuada de placer y bien. Esta situación representa un momento muy particular de la búsqueda que caracteriza el conjunto del diálogo platónico, a saber, la búsqueda del estado y la disposición del alma capaz de proporcionar la vida feliz a todo hombre. Este estado de disposición debe entenderse como una mezcla entre placer y razón, que incluye, indica Sócrates, aquellas partes de ambos elementos que sean más puras y verdaderas. Esto exige que Sócrates analice minuciosamente y por separado el placer y la racionalidad, con el propósito de encontrar en cada uno de los elementos más puros y verdaderos y poder así posteriormente realizar la mezcla final en la que consiste la buena vida. El largo argumento socrático que examina la naturaleza del placer para encontrar sus elementos más puros y verdaderos mostrará que en la mayoría de los casos las experiencias placenteras, aunque se presentan como neutras o verdaderas, son falsas o contienen un elemento que desde su interior las convierte en falsas. Esto ocurre, por ejemplo, cuando asociamos un placer con un juicio o una afirmación que es errónea, lo cual convierte el placer en falso. Además, esta falsedad puede deberse al hecho de que el placer se presenta conjuntamente con su contrario, el dolor, de manera que su interrelación imposibilita la determinación o delimitación correcta de aquello de lo que gozamos. En definitiva, la filosofía para Teresa de Jesús, como para el pensamiento greco-latino, en la medida en que afecta la cuestión sobre la verdad, está vinculada con la espiritualidad,
entendida como transformación del sujeto por sí mismo, como señala Foucault. Desde el enfoque Foucaultiano resulta claro que la interioridad cristiana de Teresa de Jesús consiste en un modo especial de relacionarse consigo misma, es decir, busca encontrar formas precisas de expresar dicha interioridad a través de prácticas como la autoacusación, la confesión, el combate espiritual, la lucha contra las tentaciones, la renuncia, etc. La espiritualidad teresiana sigue la línea agustiniana de buscar a Dios, la verdad, en la interioridad del alma, y no en el mundo o en las criaturas, como señala, por ejemplo, en el capítulo 3 de Moradas. La filosofía entendida como forma de vida implica la práctica de ejercicios espirituales, tanto corporales como intelectuales, que comprometen la vida del individuo. Mediante el ejercicio espiritual se produce una transformación del sujeto en la que se renuncia a los placeres del cuerpo y se establecen una serie de pasos sobre cómo vivir. Es decir, se obtienen una serie de reglas en las que se produce un dominio sobre uno mismo para alcanzar la vida buena. La práctica de la oración, por tanto, constituye la clave que permite un camino de purificación caracterizado por un permanente movimiento del alma que termina por convertirse en una forma de vida. Es decir, solo si la existencia del individuo se transforma en un actuar, podrá el individuo alcanzar las virtudes adecuadas para perfeccionarse. A continuación, expondré brevemente en qué consiste el llamado don de lágrimas y cuáles son sus diversas modalidades o cuáles son las diversas modalidades de llanto que permiten tomar conciencia no solo del sufrimiento del otro, sino también de sus alegrías o sus arrepentimientos. Como decía Roland Barthes en su obra Fragmentos de un discurso amoroso, cito: ¿quién hará la historia de las lágrimas? ¿En qué sociedades y en qué tiempos se ha llorado? ¿Desde cuándo los hombres y no las mujeres ya no lloran? ¿Quién soy yo que lloro todas las lágrimas de mi cuerpo? ¿O qué vierto al despertar un torrente de lágrimas? Y si tengo tantas maneras de llorar, es tal vez porque cuando lloro me dirijo siempre a alguien y porque el destinatario de mis lágrimas no es siempre el mismo, dice Barthes. Pues bien, comienzo este apartado del don de lágrimas citando un fragmento de Cervantes en el que afirma lo siguiente: una de las definiciones del hombre es decir que es animal risible, porque solo el hombre se ríe y no otro ningún animal. Y yo digo que también se puede decir que es animal llorable, animal que llora. Y así como por las muchas risas se descubre el poco entendimiento, por el mucho llorar el poco discurso. Por tres cosas es lícito que llore el varón prudente: la una por haber pecado, la segunda por alcanzar perdón de él, la tercera por estar celoso. Las demás lágrimas no dicen bien en un rostro grave. Fin de la cita, que se encuentra en el Persile. Pues bien, esta cita permite abordar la temática de las lágrimas como un ingrediente clave en la antropología teresiana. La importancia de la risa o del humor en la vida y obra de Teresa se complementan con la relevancia que también le otorgaba las lágrimas. La tensión antropológica entre dignidad y miseria humana posibilitó la confluencia de diversas tradiciones que no siempre supieron integrar ambas dimensiones, y en este sentido considero que centrar la atención en las lágrimas permite comprender la importancia que para Teresa tenía la conmiseración o misericordia ante los sufrimientos ajenos. Como señala Aurora González Roldán en su obra La poética del llanto en Sor Juana Inés de la Cruz, la relevancia de las lágrimas en la contrarreforma se aprecia, por ejemplo, en la inclusión del poema Las lágrimas de San Pedro de Luigi Tansilo. En efecto, señala Aurora González en su estudio que la pequeña historia del apóstol arrepentido era en sí muy atractiva para la sensibilidad católica. Por otro lado, cabe insistir en que el poema resalta la edad avanzada de Pedro y que el tratamiento literario del amor ereos implicaba el triunfo de la razón sobre las pasiones, de la prudente edad madura sobre el juvenil error. El emblema de Alciato que difundió en España el tópico de Heráclito y Demócrito muestra al lloroso mucho más viejo que al risueño. Las lágrimas de arrepentimiento, tanto en la escuela petrarquista como en los poemas religiosos, son observados con una mirada positiva. Las lágrimas como resultado del arrepentimiento fueron un aspecto central para comprender la libertad, como se aprecia, por ejemplo, también en la obra Las lágrimas de Magdalena. En efecto, el reconocimiento de la culpa por una mala acción supone aceptar que el ser humano podría obrar de otro modo, es decir, posee la capacidad para elegir y por eso mismo no está determinado. El arrepentimiento es un signo de reflexión sobre las propias acciones y el reconocimiento de obrar mal y pretender reparar el daño causado. En definitiva, puede decirse que el don de lágrimas constituye una especie de discernimiento espiritual al que Teresa otorgaba importancia, como dice ella misma, al comentar su primer contacto con la obra El tercer abecedario espiritual de Francisco de Osuna. Dice Teresa en el libro de la vida: hólgueme mucho con él y determinéme a seguir aquel camino con todas mis fuerzas.
Y como ya el Señor me había dado don de lágrimas y gustaba leer, comencé a tener ratos de soledad y a confesarme a menudo y comenzar aquel camino teniendo aquel libro por maestro. Fin de la cita. En líneas generales, prácticamente en cada capítulo del libro de la vida aparecen referencias a las lágrimas, como se muestra en el siguiente pasaje. Acuérdome que me dio en aquellas horas de oración aquella noche un afligimiento grande de pensar si estaba en enemistad de Dios. Y como no podía yo saber si estaba en gracia o no, y apretábame esta pena, suplicábale no le permitiese, toda regalada y derretida en lágrimas. Entonces entendí que bien me podía consolar y estar cierta que estaba en gracia. Fin de la cita. En otras situaciones, sin embargo, las lágrimas adquieren un sentido más positivo, como dice en su obra Moradas o Castillo Interior. Cito: yo he visto derramar lágrimas de gran contento y aún me ha acaecido alguna vez. La cita está en Moradas 4, 1, 5. Ahora bien, importa tener presente que Teresa es consciente del peligro de valorar con desmesura o excesivamente a las lágrimas, porque como dice en sus sextas moradas, cito: no pensemos que está todo hecho en llorando mucho, sino que echemos mano del obrar mucho y de las virtudes, que son las que nos han de hacer al caso. Y las lágrimas véngase cuando Dios las enviare, no haciendo nosotras diligencia para traerlas. Después, en el libro de la vida, insiste la misma idea cuando afirma: no está el amor en Dios en tener lágrimas, ni estos gustos y ternura que la mayor parte los deseamos y consolamos con ellos, sino en servir con justicia y fortaleza de alma y humildad. La humildad y el servicio con justicia se convierten en Teresa en el motivo último de su acción. Las conclusiones que pueden extraerse de la reflexión teresiana sobre las lágrimas serían las siguientes. 1. La práctica o ejercicio de las virtudes se convierten en síntoma o señal de crecimiento espiritual, y no tanto las lágrimas derramadas. 2. Las lágrimas verdaderamente consoladoras son las que producen efectos transformadores en la persona. 3. El don de lágrimas no debe ser adquirido, sino recibido como don. Es decir, la verdadera contemplación no es resultado del ingenio o la voluntad humana, sino de la acción de la gracia. Y en ese sentido también las verdaderas lágrimas son un don que debe pedirse. Las lágrimas producidas por la voluntad o el esfuerzo humano pueden tener ciertos efectos o beneficios, pero no pueden compararse al don de lágrimas. Además, se puede llorar por determinados pecados y no por otros. Es decir, las lágrimas humanas no nos libran de caer en otras tentaciones, a diferencia del don de lágrimas en el que se comprende precisamente la condición miserable o pecadora del individuo y la necesidad de redención o salvación por parte de Dios. En función de lo dicho, espero que haya quedado clara más o menos la conexión del pensamiento antropológico de Teresa con el cuidado de sí, propio de la filosofía socrático-platónica y de la tradición agustiniana, donde la interioridad alcanza su protagonismo para lograr que el alma pueda alcanzar la misericordia mediante el don de lágrimas. Gracias. Bueno, antes que nada, darle los agradecimientos a los organizadores de la Universidad Católica de Ávila. Y en segundo lugar, precisar el título de mi presentación, la respectividad mística. La experiencia de Dios, sobre todo en el caso de la mística, levanta una nube de densos problemas para la filosofía, que no puedo tratar aquí y ahora, dado su complejo y vasto contenido. No obstante, si se toma, grosso modo, algunas claves filosóficas de Javier Zubiri, estas me pueden permitir articular la experiencia mística en su apertura respectiva, o lo que he llamado en este trabajo la respectividad mística. Cuando Zubiri pone su atenta mirada en el mundo para mostrar la noción de respectividad, lo primero que enfatiza es que el mundo podría ser concebido no como una totalidad aditiva, como si alguien sumara piezas después de otras, como en un juego de dominó, o tal vez como un turista que suma pequeñas banderas de los países visitados, adhiriendo a su maleta o mochila de viaje, pensando que con eso es ya un hombre de mundo. Algo semejante podría ocurrir al concebir el funcionamiento de las piezas de un reloj, es decir, no se lo puede comprender como una simple suma de cosas. En rigor, no es que las piezas estén vinculadas físicamente en el funcionamiento unitario del reloj, sino más bien que están hechas las unas en vista de las otras. A eso Zubiri llama respectividad. Y es esta noción de respectividad la que me permitiría desarrollar una visión más amplia de eso que se ha llamado la experiencia mística. La respectividad mística hay que concebirla
no desde la psicología ni desde la teología, sino más bien desde la filosofía, en la meditación filosófica. Ella busca una convergencia razonable, entendiendo lo razonable como un modo de lo racional en la experiencia de los místicos cristianos. Entonces, se podría sostener preliminarmente que así como el mundo es una totalidad antecedente a las cosas reales que están en respectividad cada una con las demás, así también se podría pensar que la experiencia mística, cada una de ellas, se funda en una suerte de totalidad antecedente cuya conexión primaria es la respectividad mística. Consignemos por lo pronto lo siguiente. Dios, por su naturaleza misma, queda allende toda posibilidad de acceso de la criatura. En efecto, Dios está por encima de todo límite, está elevado por encima de todo, no en el sentido de un más alto, de un máximo, en una serie ascendente, sino que Él está fuera de toda serie que remonte a Dios. Ni tampoco hay una continuidad desde el mundo hacia Dios. Dios es absolutamente otro. Por consiguiente, es enteramente incomprensible e inaccesible para el hombre. Sin embargo, es en las Sagradas Escrituras donde se habla de un conocimiento de Dios que tiene sus raíces en lo profundo del corazón humano, en el núcleo más íntimo de su ser. Este modo de conocer a Dios, que es enteramente distinto del que se adquiere en la instrucción o conocimiento racional, distinto incluso del conocimiento de la razón elevado por la fe, lo llama Jorge Eduardo Rivera sensu stricto conocimiento experimental. Este conocimiento experimental es atribuido a la experiencia mística. Consignemos además que este conocimiento experimental guarda relación con aquello que se conoce con el clásico nombre de sentidos espirituales, temática que examinó minuciosamente Karl Rahner y que posteriormente Rivera retomará con un giro distinto, esto es, a la luz de la inteligencia sentiente de Zubiri, y que en este trabajo nos permite subir un peldaño más en la comprensión de la experiencia mística anclada en la respectividad mística. La lectura de autores cristianos presenta una cantidad nada despreciable de relatos que contienen hermosas, fuertes y transformadoras experiencias personales. Con el transcurrir del tiempo, estos relatos se han sistematizado temáticamente llamándose experiencias místicas. Obras tales como las Confesiones de San Agustín, el Itinerarium Mentis in Deum de San Buenaventura, el Libro de la Vida de Santa Teresa de Ávila, la Noche Oscura de la Subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz, son un buen ejemplo de ello. La lista de autores cristianos es abundante. Todos estos relatos presentan al hombre, a la mujer, teniendo en tiempo y en lugares distintos una experiencia de Dios, una experiencia mística. La experiencia mística, la experiencia de Dios, presenta problemas cuando se la quiere comprender solamente desde una inteligencia puramente teorética. En un pasaje ya clásico de Santa Teresa de Ávila, en las Fundaciones, se aprecia que las cosas simples de la vida están en respectividad con Dios, al escribir, entre pucheros anda el Señor. Esto para Zubiri es una metáfora, no es una metáfora, perdón, es un misterio tremendo. Pues bien, en su obra mayor, Zubiri escribe: el hombre es una esencia abierta, y abierta en una forma sumamente precisa, sentientemente. Zubiri se pregunta, ¿a qué está abierta la esencia? Como esencia abierta, en primer lugar, está abierta a su propia realidad personal, es ser suyo. El hombre como esencia abierta es formalmente una realidad personal. En segundo lugar, este ser suyo es suyo frente a toda realidad, incluso dirá Zubiri frente a Dios. Es oportuno traer aquí otro pasaje de Santa Teresa de Ávila tomado de las primeras moradas. Aquí la mística parte de un fundamento perfectamente razonable, como ella misma lo llama, tomando la imagen del alma
como un castillo. Se lee, porque si este castillo es el ánima, claro está que no hay para qué entrar, pues se es él mismo, como parecería desatino decir a uno que entrase en una pieza estando ya dentro. Este texto es muy importante para poder mostrar esta idea de respectividad mística, en el sentido que el hombre, al concebirse como una esencia abierta, implica abrirse desde su propia realidad a la experiencia de Dios. Ajustemos bien nuestro catalejo. El hombre, al ser dotado de inteligencia sentiente, es una esencia abierta y está abierta al orden de sus propias actuaciones, esto es, a lo que Zubiri llama la constitución de la figura de su ser relativamente absoluto, de su yo. En tal sentido, esta esencia abierta, esta estructura de esta apertura, tiene en orden a este orden radical de la esencia una estructura precisa. La esencia está formalmente religada. ¿Qué significa esto? Significa que su apertura es, en consecuencia, una apertura respectiva, apertura religada. ¿A qué? Grosso modo, a la fundamentalidad de la vida, al poder de lo real como último posibilitante impelente. En esta dimensión de apertura religada, el hombre está lanzado del poder de lo real hacia aquello en que éste se funda, hacia Dios. En rigor, no es que Dios vaya a estar delante del hombre como algo obvio, sino más bien el encuentro del hombre es para subir remisión. Cuando Santa Teresa de Ávila en las Fundaciones escribe entre pucheros anda el Señor, subir y dirá, el hombre suplica a Dios en las cosas y con las cosas. ¿Cómo entender esto? Aquí las cosas reales son más. El más es en cierto modo la trascendentalidad de las cosas reales. En otras palabras, toda cosa real, el hombre, por ejemplo, siente que la lámpara, por ejemplo, la que está a mi lado, por decirlo de algún modo, en su realidad es más que su lamparidad. Permítaseme la expresión. Hay algo en ella que desborda la lamparidad y que la comunica con todo lo demás. En cambio, la lamparidad la separa, por ejemplo, la separa del libro. En cambio, la trascendentalidad la une al libro. También el libro es real la lámpara, etc. Se juntan, hay algo más. Zubiri está desplegando intelectualmente algo que cuesta mucho ver. Es una cosa que está tan metida, por decirlo así, en la vida humana que no se advierte, se pasa de largo. Escribe, trascendentalidad no significa ser trascendental a la realidad, sino ser trascendental en las realidades. En este sentido, este trascendental no hay que concebirlo como aquello hacia lo cual se trasciende, sino más bien desde aquello que se extiende desde sí misma. Zubiri utilizará la imagen de una gota de aceite. Ella se extiende desde sí misma, desde el aceite mismo. El filósofo advierte que cada nueva apreciación de realidad se inscribe en la formalidad de realidad numéricamente la misma. Es lo que constituye el primer momento de la trascendentalidad, la apertura. Escribe, la formalidad es por lo que la cosa real, en cuanto real, es más que su contenido actual, es trascendental, trasciende de su contenido. Por ello, en esta línea de lectura se podría pensar que cuando Santa Teresa de Ávila escribe entre pucheros anda el Señor, al hacer su yo con las cosas reales en cuanto reales, está haciendo su yo en Dios. Es decir, lo que está en juego es la realidad humana, la esencia abierta, que siente intelectivamente la nuda realidad y allí se aloja la posibilidad de respectividad mística, por ejemplo, en San Agustín, en San Buenaventura y sobre todo en San Juan de la Cruz. En otras palabras, la dificultad de la realidad de cada cosa real no proviene de la precisión y rigor conceptual, sino más bien que la dificultad proviene de las cosas mismas. Ella es, en cierto modo, ambivalente. Dice Zubiri, por un lado, es inversión en sí misma y por otro, es expansión en más que sí misma. Es a una y formalmente su irreductible realidad
y presencia de la realidad. El filósofo español es tajante en su afirmación al decir que jamás, ni en el acceso supremo de los grandes místicos, se accede a Dios sin las cosas o fuera de ellas. Se accede siempre a Dios en las cosas. En tal sentido, y dando grandes pasos, dirá, si viéramos integralmente la realidad de un grano de arena, habríamos visto en este grano a Dios en su realidad personal, incluso trinitaria. En efecto, el hombre está metafísicamente implantado en la divinidad, no en el sentido de un panteísmo, como algunos han interpretado, cosa absurda en la interpretación de la filosofía de Zubiri, sino más bien la implantación en la divinidad se cobra en el modo como el recubrimiento de los sentidos abre en la realidad humana, aquí fundamentalmente en una especie de tensión dinámica. Por un lado, es oportuno traer aquí el sentido de la kinestesia, dada esta tensión dinámica, en que tengo la realidad como algo en Asia, no es hacia la realidad, sino la realidad misma en Asia, presente en el modo de presentación direccional. Aquí el Asia recubre los sentidos. Por otro lado, la religación afecta toda mi realidad, desde mis caracteres físicos más modestos hasta los esquemas mentales más elaborados. Así pues, la experiencia mística se da en el sentido efectivo porque hay una respectividad mística que está posibilitando toda experiencia de Dios desde las cosas reales mismas. A modo de conclusión, se ha de postular que la comprensión de la experiencia mística está anclada en la respectividad mística. Ella es su núcleo central, puesto que el hombre en su realidad sensible e intelectiva está religado, es decir, está configurando su ser absoluto en una suerte de implantación divina que se ofrece en la religación. El sentir intelectivo es la condición de posibilidad que abre la experiencia mística, es decir, dada la inteligencia humana, por un lado, ella participaría de algún modo en la experiencia mística y por otro lado, como hay una cierta unidad en el mundo, una conexión primaria, una suerte de respectividad, esa misma respectividad no es ajena a un evento místico particular, no podría ser ajena en rigor al mundo, pues en la experiencia mística hay una fundamental apertura respectiva. Muchas gracias. Buenos días a todos. Me gustaría decir dos cosas antes de empezar. La primera es disculparme por mi no presencia física en la conferencia y dar las gracias a todos por la organización y por darse a distancia la oportunidad de estar hoy aquí. Y la segunda es que me disculpen por mi español, que es totalmente malo, ma... Mi exposición de hoy, titulada Autoconocimiento y Conciencia Moral, una lectura de Pietro de Giovanni Olivi, constará de una primera parte muy breve dedicada a una introducción del autor, que probablemente no todos conocerán. Una segunda parte dedicada a un examen más estrictamente histórico-filosófico de la Quaestio 76 sobre la autoconciencia, examinando también la implicación que esta interpretación tiene sobre el aspecto antropológico de la persona. Una tercera parte dedicada al análisis de Olivi sobre la formación de la conciencia moral en relación con la autoconciencia, analizada al principio. Por último, si hay tiempo, intentará mostrar cómo esta relación establecida por Olivi entre autoconciencia y conciencia moral puede encontrarse en estudios recientes de filosofía moral y psicología moral. Para quienes no lo conocen, Pietro de Giovanni Olivi es un autor que se sitúa a finales del siglo XIII, discípulo de Buenaventura y por tanto exponente del movimiento franciscano. De origen provenzal, estudió en París y fue en estos años cuando se formó el pensamiento de Olivi, gracias a los debates teológicos y filosóficos más encendidos de la época dorada de la escolástica. Me gustaría señalar que Pietro de Giovanni Olivi ha sido siempre una figura bastante controvertida. De hecho, fue acusado varias veces de herejía por algunos de sus escritos. Durante muchos años, la figura de Olivi permaneció en la sombra y solo recientemente ha sido resucitada y estudiada de nuevo, no solo por ser uno de los primeros en haber elaborado una verdadera teoría económica, sino también desde un punto de vista filosófico, gracias a su texto, el comentario al segundo libro de las sentencias de Pedro Lombardo.
El análisis que ahora emprendemos a través de la interpretación de la cuestión 76 nos ayudará a responder a la pregunta que el autor no formula al principio de la misma, pero que podemos comprender a continuación, a saber, ¿cómo se conoce a sí misma el alma? Olivi, para responder a esta pregunta, comienza examinando las posiciones de otros autores, sacando a la luz tres hipótesis erróneas a su opinión, que pretende explicar cómo el alma se conoce a sí misma. La primera hipótesis es que afirma que el alma se conoce a sí misma según la especie o según la esencia, un argumento que se remonta a la figura de Tommaso de Aquino. La segunda, en cambio, sostiene que el alma se conoce a sí misma a través de una conversión inmediata de su mirada hacia sí misma. Este argumento se encuentra en la doctrina plotiniana de la epístrofe. La tercera hipótesis errónea es aquella según la cual el alma se conoce a sí misma dirigiendo primero su mirada hacia los productos de la imaginación. Productos que son las especies de la imaginación elaboradas a partir de la actividad de los sentidos externos. Este último camino Olivi lo atribuye a los que llama adoradores de Aristóteles. He dicho que el autor no se hace preguntas, pero ahora, a la luz de que lo he expuesto, me gustaría proponer una reformulación de la pregunta más general que propuse al principio. Hay dos preguntas. La primera es si el alma puede conocerse a sí misma por su esencia o por abstracción. La segunda es si el alma, para conocerse a sí misma, necesita el intermediario de la especie o si puede conocerse a sí misma mediante un acto reflexivo inmediato. Procedo ahora teniendo en mente estas dos cuestiones específicas. Tras un largo y articulado examen de diferentes interpretaciones, Olivi rechaza en primer lugar el aparato aristotélico por varios motivos. Partiendo de la naturaleza del alma, el autor afirma que, 1. El alma difiere totalmente de los cuerpos, aunque, sin embargo, afirma una inherencia esencial de las facultades inferiores del alma a las facultades intelectuales. El alma es una y está unida al cuerpo de manera substancial gracias a las facultades inferiores que encuentra su raíz en una materia espiritual que actúa como sustrato de todo el alma. Además, 2. Para Olivi, el alma no se conoce a sí misma a través de fantasmas, sino que tiene una conciencia perceptible directa de sí misma. Tal afirmación permite a nuestro autor subscribir la idea de un conocimiento objetivamente real, de modo que el origen del conocimiento que se encuentra en el alma misma no se localiza en ningún objeto. Así, no hay necesidad de ningún intermediario para el conocimiento que el alma tiene de sí misma, porque el alma se conoce directamente. Lo que he dicho hasta ahora es ya en parte una respuesta a la primera pregunta que planteé al principio, si el alma se puede conocer a sí misma por su esencia o por su abstracción. Y así, según Olivi, el alma se conoce a sí misma por una reflexión inmediata sobre sí misma. Esto implica que es la propia alma la que indaga sobre sí misma y por tanto es a la vez sujeto y objeto. Pero, ¿qué significa que el alma sea sujeto y objeto al mismo tiempo? Continuamos entrendándose en el corazón de la reflexión oliviana para comprender cómo el autor asegura la validez de la reflexión del alma sobre sí misma. Olivi inicia la indagación por dos vías. Ya he mencionado que, según el autor, el sujeto se conoce a sí mismo de manera casi sensorial. Por ello, la primera forma es que el alma puede conocerse a sí misma es a través de la experiencia, o mejor dicho, es a través de la experiencia que Olivi define como táctil, un tipo de conocimiento empírico que el alma tiene de sí misma y en que el alma tiene la certeza de ser el sujeto de sus actos. Como afirma el autor, a través de ese tipo de conocimiento experiencial, cito, el alma siente que existe, vive y piensa, y quiere, y ve y siente y mueve el cuerpo, y así para todos los demás actos de los que siente y sabe que es principio y sujeto. A pesar de que la mente a través de sí misma puede ser sentida y tocada de manera inmediata, según el autor, esto no conduce, sin embargo, a un conocimiento pleno del alma, tal como para clasificar su naturaleza por clases y diferencias de todas las demás naturalezas. Séneca, en su epístola 121, ya expuso un argumento similar. De hecho, afirmó que el alma
posee un sense sui, es decir, un conocimiento de sí misma a través de su sensación y percepción, sin por ello conocer verdaderamente la esencia misma del alma, su origen y naturaleza. El autoconocimiento experimental requiere el cumplimiento de 3 condiciones indispensables. La primera condición necesaria es la presencia del objeto. La segunda condición necesaria es la mirada del intelecto sobre la mente, es decir, la mirada reflexiva de uno mismo sobre uno mismo. La tercera condición necesaria es el acto de conocimiento. Este acto de conocimiento genera un conocimiento que no es más que la imagen de la mente en sí misma. Así, este autoconocimiento experimental se realiza a través de una reflexión inmediata en la que el alma es consciente de que es sujeto de sus propios actos, arraigados en una forma de sensación. Pasemos ahora al segundo modo en que el alma se conoce a sí misma, a saber, el razonamiento. Es a través del razonamiento como el alma investiga aquellos géneros y diferencias que no son conocidos en el primer modo. Este segundo modo apela al intelecto. A través de este tipo de conocimiento intelectual, diría yo, el autor no quiere mostrar cómo procede el intelecto, sino que muestra que el individuo no necesita conocer las realidades externas para tener conocimiento de sí mismo. En esta dinámica de conocimiento, Olivi introduce una figura que resulta fundamental, a la que denomina species memoralis. Citando textualmente, la autora afirma que es la especie de memoria que conserva en su recuerdo la definición del alma, probada por una secuencia de razonamiento y que implica varias divisiones de clases y diferencias. En esta situación existe una diferencia entre la especie expresada por el autor y la especie declinada en el sentido aristotélico. Las especies memorialis oliviana de Olivi resulta ser posterior al acto de comprender, definiéndose como el resultado. La especie aristotélica resulta ser un preámbulo indispensable del acto. Pero, ¿qué papel desempeña realmente la especies memorialis en el autoconocimiento? Desempeña un papel decisivo en el autoconocimiento racional. De hecho, la memoria ocupa en este caso concreto el lugar del objeto inmediato. La definición de la propia alma se produce a través de una serie de razonamientos puestos en marcha gracias a las especies memoriales, que se convierte en el objeto mismo del conocimiento de sí mismo. En este punto, la esencia del alma es ella misma objeto del propio conocimiento, a la función específica de las especies memoriales. En resumen, en el autoconocimiento experiencial, es decir, el primero, el hombre sabe que es sujeto de sus propios actos vitales y sabe que es un ser vivo distinto de los demás seres. Este conocimiento tiene lugar mediante una reflexión inmediata o más bien una mirada dirigida a sí mismo, que no requiere la intervención de otros intermediarios. Es el acto de conocimiento que desempeña directamente el papel de la especie en términos aristotélicos. El segundo modo de conocimiento, definido como argumentación racional, Olivi lo clasifica como un conocimiento segundo, necesario para tener un sentido global de un mismo. El origen de este conocimiento está dentro de nosotros, una experiencia interna e inmediata que el alma tiene de sí misma. Así, la estructura de los dos modos de conocimiento no difiere mucho. La única diferencia es que en un caso el objeto está presente, en el segundo es las especies memoriales la que sustituye el objeto físicamente ausente. Otro punto fundamental es que Olivi rechaza la doctrina aristotélica del autoconocimiento. El alma no se conoce a sí misma a través de los objetos que aprende, sino que, por la certeza de estar presente a sí misma, conoce también la realidad que la rodea. Es la inversa de la teoría aristotélica. Es a partir de la certeza de que ella se llega al conocimiento de otra cosa y es a través de esa certeza de sí que se puede fundar una teoría del conocimiento sobre un principio indubitable. Para Olivi, esta certeza de sí mismo es el principio indubitable sobre el que basar toda la teoría del conocimiento. Ahora, tratando de avanzar hacia la conclusión,
Quisiera destacar algunas peculiaridades introducidas por Olivi en el proceso de autoconocimiento. El alma o la conciencia, para conocerse a sí misma, plantea la reflexión sobre sí misma desde sí misma, es decir, en virtud de su propia autonomía. La autorreflexión inmediata hace al sujeto inmediatamente consciente de estar presente a sí mismo y de ser, en el caso específico aquí de la autoconciencia, objeto y sujeto al mismo tiempo. Estos dos puntos que acabo de señalar son fundamentales, precisamente porque para el autor, Olivi, estos procesos ocurren de la misma manera para la conciencia moral. Por eso existe este paralelismo entre autoconciencia y conciencia moral, como ha dicho en el título. Para Olivi, la conciencia moral posee la misma estructura reflexiva que la autoconciencia que acabamos de describir. Así, la conciencia moral posee la autonomía y la conciencia de ser el sujeto de sus propios actos. Esta fuerte similitud entre la conciencia moral y la autoconciencia reflexiva quiere implicar que, como he dicho, el individuo posee una cierta forma de autonomía moral dada la reflexividad de sus propios actos. Después de esta reflexión, me gustaría hacer una propuesta y una lectura diferente de este símil. Me parece interesante esta lectura de Olivi porque esto que he llamado símil no es tanto un símil y a esta sino una relación real. De hecho, se podría argumentar que para hablar de conciencia moral se necesita ante todo una conciencia capaz de ser inmediatamente consciente de sí misma y de su existencia. Recientemente hay teorías y autores, sobre todo Sean Gallagher, pero no solo, que sostienen que la autoconciencia es una condición necesaria para la plenitud del individuo moral. Concluyo diciendo que esta capacidad de la conciencia de reflexionar sobre sí misma y de realizar este movimiento de autoconocimiento es lo que, según Pietro di Giovanni Olivi, caracteriza la noción de persona. Un movimiento reflexivo casi intuitivo es lo que define la interioridad de la persona. Aquí Olivi parece anticipar el interés por el tema del yo personal y de la autoconciencia que se extendería más tarde en la primera edad moderna. Se podría hipotizar que el autor consigna al sujeto y a la actividad humana una completa autosuficiencia operativa, anticipando ciertas teorías modernas y contemporáneas como que la de Sean Gallagher, que hemos citado. Muchas gracias. Pues buenos días. Lo primero, dar las gracias por tenernos aquí. En este caso, mi colega Julio Borges y yo pues, hemos intentado contrastar dos puntos de vista filosóficos sobre la educación. Y es que vemos que en recientes décadas se ha venido dando una tendencia general en la filosofía de la educación hacia el relativismo epistémico y que, por tanto, las figuras del maestro y el alumno han sido subvertidas y agitadas. A la vez, la actualidad pone sobre la educación muchas de sus más graves sospechas nihilistas, ya que la conciencia colectiva, crítica y desencantada tras los desastres del siglo pasado, toma muy en cuenta el riesgo siempre presente de que la educación mute, como ya hizo muchas veces en el pasado, en adoctrinamiento al servicio de ideologías condicionantes e instrumentalizadoras. Es decir, vemos que en la posmodernidad hay un miedo general pues, a todo lo que pueda oler a imposición, a violencia discursiva, a falta de respeto por el proyecto del otro, y por eso cobran tanto protagonismo ahora pues, conceptos como la tolerancia, el respeto, la demolición de conceptos fuertes como la verdad. Entonces, ante esta amenaza de la imposición caben dos respuestas. La respuesta posmoderna, que aquí hacemos representar bajo la figura del filósofo italiano Gianni Vattimo, y la postura clásica cristiana que representa C.S. Lewis. Ambos interpretan la educación como un proceso en el que se busca formar a personas más libres, de modo que la diferencia, obviamente, residirá en el modo en el que estos autores entienden la libertad. Vattimo ha sido una de las figuras recientes más influyentes en la relativización de los principios fundantes de la educación. Consciente de la amenaza que supone el retorno de las ideologías impositivas, Vattimo construye una suerte de sistema de pensamiento débil
que es una propuesta de caracteres líquidos, de construccionistas, minimalistas, que la idea que tiene es garantizar la seguridad de los indefensos frente a los opresores. Entonces, la propuesta es que sin convicciones fuertes ni bases sólidas se lograría un contexto social libre de imposiciones en nombre de cualquier tipo de verdad, de objetividad, de bien, etc. La educación, entonces, para Bátimo, es un proceso por el cual se libera al sujeto de la inseguridad y de la violencia, provenientes de la imposición metafísica. La tarea educativa es, entonces, una tarea de caridad y de no violencia, lo que se expresa mediante la secularización. Estos dos conceptos, caridad y secularización, son clave en el pensamiento de Bátimo y no son realmente entendidos como se entiende en la tradición cristiana, sino que más bien la caridad es pues esa conciencia del sujeto de que todas sus perspectivas son contingentes, de que todo lo que cree es contingente y que no se puede aplicar al resto de personas. Y secularización es, podríamos decir, la cápsula que contiene todo el pensamiento batimiano, porque no es solo la pérdida del sentido expresamente cristiano de los conceptos de la tradición occidental, sino directamente la demolición de todo lo que pueda haber de fuerte, de sólido, de firme en esos conceptos. Entonces, coherentemente con su pensamiento débil, Bátimo propone una educación de corte emancipatorio. La libertad en la que piensa es hermenéutica. Se trata de la capacidad de proyectarse e interpretarse a sí mismo libremente, haciendo uso de los relatos y tradiciones con que uno pueda construir más cómodamente su mundo simbólico. Lewis, en cambio, parte de una libertad susceptible de crecimiento, que como tal requiere un gradual fortalecimiento y un desarrollo de las virtudes. Podría hablarse aquí de la diferencia entre una libertad negativa y otra positiva, una que busca deshacerse de todo obstáculo en la creación de un yo maleable y otra que, partiendo de un yo dado y de lo real, procede a mejorarse. También se podría hablar de aquella frase de Sartre de que la existencia precede a la esencia. Esa sería la postura inicial de Bátimo para su propuesta educacional. En una perspectiva batimiana, donde la realidad es entendida como una construcción interpretativa del sujeto, la educación tendría la función de enseñar la mayor cantidad de relatos posibles, permitiendo así el reconocimiento de la contingencia y la contextualidad de las diferentes tradiciones, evitando caer en dogmatismos. Es decir, la libertad sería eso, tener muchas narrativas entre las que elegir para autointerpretarse, escoger aquellas tradiciones, aquellos relatos, aquellas narrativas que me sirven a mí para crear mi propio sentido, más allá de todo tipo de objetividad. Dirá Bátimo, la verdad no es algo que esté ahí fuera, no es una realidad objetiva, sino un acontecimiento que se produce en la interpretación. Por tanto, una educación consecuente buscará fomentar la libertad interpretativa del individuo, que tiene la capacidad de construir su propia realidad y sentido a través de la interpretación de los relatos que le rodean. Educarnos es hacer hermenéutica, según él, no tanto el sentido de interpretar algo objetivamente, sino como creación de sentido. Por otro lado, en una concepción lewisiana, se considera la necesidad de jerarquizar tradiciones y valores. Hay algunos valores, algunas tradiciones más acertadas que otras, que dignifican más o menos a la persona y que, por lo tanto, la capacitan para una mayor o una menor libertad. La libertad, dice Lewis, es el regalo de Dios y la virtud es el medio para hacer buen uso de ella. Vemos aquí otro rasgo de la libertad positiva de Lewis. La libertad para él no es un absoluto, como en Bátimo, sino que debe apuntar a algún bien. En contraposición a la libertad batimiana, que se define como una libertad negativa basada en la interpretación subjetiva de la realidad y la creación de valores personales sin aspirar a una verdad objetiva, Lewis defiende una libertad que busca mejorar la capacidad de elección del individuo a través de la formación de una conciencia moral. Y esta conciencia moral se basa en una serie de valores universales compartidos por todas las culturas, que Lewis llama el camino del Tao. En su ensayo La abolición del hombre, Lewis habla de este Tao, que es una serie de valores que son mucho más interculturales de lo que se piensa. Lo llama Tao para explicitar que no se trata de algo propio de la cultura occidental, sino que es algo mucho más universal. Y de hecho, en un apéndice coloca una serie de máximas, muchísimas máximas de diferentes tradiciones que coinciden en una sorprendente mayoría.
Dice Lewis, el hombre es más hombre cuando se somete a una ley moral que cuando se encuentra simplemente a sí mismo. La libertad es uno de los dones más preciosos que un hombre puede poseer, pero nunca es verdaderamente libertad a menos que esté vinculada a un propósito eterno e inmutable. Según la cercanía de los diferentes relatos y tradiciones a estos valores objetivos, serán mejores o peores para la formación moral. Esta libertad, entonces, es infinitamente creciente y recorrer el camino del Tao implica una mejora constante, que empieza por la aceptación de los propios defectos, pero lo que hace de esta libertad algo más exigente que la de Bátimo es también lo que la hace más rica en contenido. La libertad de Bátimo solo puede perderse y además llega allí donde la libertad del otro aparece. En cuanto hay una colisión, deja de ser esa libertad, mientras que la libertad lewisiana es relacional y puede crecer sin límite, y la intervención de otras libertades pueden contribuir a una mejora progresiva. La creación de los valores en Bátimo postula al hombre como una torre de marfil aislada, que puede ser libre a pesar de los demás, y que no puede compartir sus valores con otros sin riesgo de incurrir en fundamentalismo. La única convicción que puede guardar el ultrahombre batimiano es que no está convencido de nada, al menos no lo suficiente como para creer lo cierto para otra persona. Este concepto de ultrahombre lo toma Bátimo pues, del superhombre nietzscheano, que es un sujeto que es capaz de crear su universo moral, pero en este caso es un superhombre débil, es decir, una persona que crea su universo moral, pero que abraza plenamente la contingencia de este universo moral, la contingencia de su interpretación, la ausencia de fundamentos sólidos que puedan hacer valer ese universo moral para todos. En Lewis, en cambio, el seguimiento de los valores objetivos del Tao une a las personas y les permite ser libres relacionalmente con los demás y, por lo tanto, gracias a los demás. Donde Bátimo decía libertad a pesar de los demás, Lewis dice libertad gracias a los demás. Por eso, en la perspectiva de Lewis, el educador puede colaborar en la formación de un joven más libre. Para Lewis, la educación es inexorablemente inculturación, es decir, es el camino para incorporarse a una cultura, pero también a la humanidad en su conjunto, para ser más humanos, para realizar la vocación natural del hombre de una manera más plena. En contraste, en la perspectiva de Bátimo, el educador debe procurar no influir demasiado en la libertad del educando. Claro, como no existen verdades firmes, no existen conceptos sólidos, no existen fundamentos sobre los que hacer descansar la educación de manera universal, el profesor, el maestro, tiene que estar muy atento a no interferir demasiado con la libertad interpretativa del alumno. Lo único que puede hacer es ofrecer una gran variedad, cuanto más grande mejor, de relatos de entre los cuales pueda elegir el alumno. Pero claro, la concepción de Bátimo de esta educación es de difícil aplicación, ya que no existe el educador neutral ni los relatos equidistantes. Uno no puede, siendo maestro, esperar no influir y tampoco puede esperar no tener ya de por sí y partir de fundamentos que al menos para su vida constituyen algo así como fundamentos sólidos para su vivir. El educador batimiano no puede proponer más que una ética mínima, dice él, carente de toda sombra de estabilidad. Cualquier otra educación vendría a ser la inmersión en una ilusión, la apropiación de un fundamento, que es lo que él más teme, o la construcción ingenua de unas bases fijas y estables. Ante esto se propone la admisión de que todo es ilusorio, la admisión del fin del ser como proyecto de crecimiento personal. El pensamiento débil aplicado pedagógicamente no puede más que engendrar una suerte de deconstruccionismo, un reconocimiento del fin de las metanarrativas como formas de interpretación pretendidamente objetivas que se han usado históricamente hasta ahora con propósitos de dominación. Una educación, en términos de búsqueda de la verdad, que exija la presencia de un maestro entrometido e impositivo, violentaría la creación de sentido que ha de producirse en el proceso emancipatorio interno de cada individuo. La educación no debe ser más un proyecto por medio del cual el estudiante se inicia en la cultura que materializa el Tao, señalando un camino que conduce a la realización de la libertad y la plenitud humana, sino que la educación ahora es un espacio donde la libertad no es una tarea que conduce a un telos, sino una hermenéutica sin límites, una autointerpretación completamente libre, una especie de juego
interpretativo. Para concluir, a partir de una lectura de C.S. Lewis y su noción del Tao, pueden detectarse en el desarrollo del pensamiento débil de Bátimo, pues contradicciones que de hecho originan rasgos autoritarios en la educación vinculados a la negación de todo valor fundante. Es decir, lo que más teme Bátimo y muchos autores posmodernos es la violencia metafísica, la imposición, pero por otra parte, dirá Lewis, demole los valores morales objetivos y entonces habrá otros pseudovalores creados por los poderosos. Y en este caso, los valores del Tao, los valores objetivos son una garantía, porque tanto poderosos como vulnerables están sometidos a ellos. En el momento en el que los valores objetivos de la tradición se demolen, como vemos ahora, pues unos pseudovalores son construidos porque una sociedad no puede vivir sin valores comunes y entonces los poderosos dejan de estar sometidos bajo esos mismos valores. Es lo que vemos ahora con toda esta cultura de la cancelación, de toda una nueva serie de valores que, intentando proponerse como débiles, se proponen como autoritarios. La verdad se manifiesta como una exigencia siempre vigente para el pensamiento que filosofa y se cuestiona. Esto es lo que piensa Ratzinger, lo que piensa Lewis, y Ratzinger lo sintetiza así. La mentalidad relativista no puede determinar los fines a los que debe encaminarse la educación porque está ciega para conocer la verdad sobre el hombre y su educación personal. Bátimo ignora que el problema de fondo no reside en el papel de la metafísica, la razón o la verdad en las numerosas experiencias que han llevado a la eclosión de la violencia en la historia humana y que el pensamiento débil denuncia. Por el contrario, el origen de la imposición y la violencia siempre ha estado atado a sujetos históricos contingentes, concretos, que claman haber absorbido arbitrariamente una verdad que, como revelación de epifanías políticas, ha monopolizado y convertido en dogmática una interpretación sobre el destino o condición histórica de una sociedad. Pero al abrazar la búsqueda de la verdad, no nos proclamamos señores de la verdad, sino siervos de ella. Y eso es lo que Bátimo no observa. Es contradictorio afirmar que el ser humano es libre para interpretar sin atadura ningún principio trascendente, pero sin entender que esa libertad y dignidad humana inalienable es la condición de posibilidad de la interpretación libre. Sin la defensa de este elemento inalienable y no susceptible de debilitación, el humano se encuentra sujeto a la esclavitud o a la violencia de quienes pretendan imponerse y usar la educación para lograrlo. El pensamiento débil pretende que la educación desmantele los valores del Tao que han hecho posible el reconocimiento de la dignidad humana, pero al hacerlo está socavando las condiciones de posibilidad de cualquier discurso, incluso del suyo propio. Muchas gracias.